1 Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos por el Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta carta escrita por Pablo para Timoteo es más, a diferencia de las que hemos ido leyendo, es más personal, más, digamos, paternal por parte de Pablo hacia Timoteo. Es más directa y hecha hacia él. A diferencia de las cartas anteriores que habíamos estado leyendo, eran más, vamos a usar el término grupales. ¿Esta luz prendía allá atrás? ¿O se fundió un poco? Las cartas eran más, entre comillas, grupales, vamos a decir, donde también había consejos de iglesia, de cómo lidiar con los hermanos y entre los hermanos. Entonces, estos consejos que Pablo estuvo dando a las iglesias anteriores y en los capítulos anteriores a Timoteo era cómo lidiar, capítulo 1, 2, 3 y 5, cómo lidiar entre los hermanos, cómo lidiar con los problemas, cómo lidiar con enseñanzas, con doctrinas que no correspondían. De eso se trata capítulo 1, 2, 3 y el 5. Pero en este capítulo 4, bueno, repito, quiero que entiendan la línea temporal de cómo vamos. Pablo capta que Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba teniendo problemas, estaba a punto de corromperse por la falsa doctrina y las falsas enseñanzas. Entonces lo que Pablo hace en ese momento es mandar a Timoteo para que solucione esos problemas. Y de eso va el capítulo 1, 2, 3 y 5. Pero en este capítulo 4, Pablo como que se detiene y dice: a ver, este es un jovencito en un entorno que es fácil que se pueda contaminar, un jovencito sin mucha experiencia. Necesito también aconsejarlo a él, porque los demás consejos sí eran indirectamente para él, pero eran enfocados a la iglesia de Éfeso. En este capítulo 4, Pablo se dirige directamente a Timoteo, le aconseja paternalmente a Timoteo. Aquí Pablo inicia la carta hablando de quienes abandonarán la palabra, la iglesia, avisando a Timoteo que habría quienes abandonen la iglesia de Dios y la palabra por seguir enseñanzas que desvían. Esto es algo que hemos vivido incluso nosotros. También advierte que estas personas enseñarán cosas contrarias, que destruirán cosas contrarias a lo que Dios creó. Y hay un ejemplo aquí muy claro, que es el matrimonio. Enseñando que no se casen, dice este capítulo, enseñando que no se casen. Todo lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios creó, que es el matrimonio, algo tan perfecto y tan precioso que es algo que Dios creó como el matrimonio. Habrá gente que te enseñe lo contrario, no se casen. ¿Eso dónde lo hemos visto? Lo vimos el domingo pasado. ¿Eso dónde lo hemos visto? En la iglesia católica, en la religión católica. No es ellos dicen que no es un mandato divino, pero sí es un reglamento para enfocarse más en las cosas espirituales según ellos. Aquí Pablo te dice lo contrario: habrá quienes te enseñen eso, no lo sigas. Así que Pablo pone sobre la mesa un problema en este capítulo: la gente
que puede apostatar, que se puede alejar de la palabra. Pero ¿qué solución y qué consejo pone Pablo ante este problema? Porque sí hay problemas, pero ¿cuál es la solución? Pablo te dice: lleva bien tu ministerio, sé un buen ejemplo, manifiéstate siempre en el camino correcto, nútrete de fe, mantente en la buena doctrina, rechaza las malas enseñanzas, y esto aplica para nosotros también, no nada más para Timoteo. Pero los siguientes consejos, que son los que me quiero enfocar un poquito más, son los más importantes en el caso de Timoteo, y esto va aquí para todos los jóvenes, y aunque no es una enseñanza para jóvenes, también va para los más grandes, porque hay, y yo lo he visto en carne propia, no, a lo mejor no en esta iglesia, pero hay quienes menosprecian las enseñanzas de los jóvenes. Yo lo he visto, lo hemos visto, y muchos hermanos sabrán quiénes. El primero, que nadie tenga un puesto juventud. Que nadie tenga un puesto juventud. En teoría, mientras más grandes, más expertos, mientras más grandes, más inteligentes, más sabios, pero no siempre es así. En esta iglesia, en la iglesia en esa, podemos conocer gente joven, llena con muchísimo más sabiduría, más prudencia, más inteligencia y más sensata que muchos que ya están más grandes. Entonces no es un requisito ser más grande para ser más sabio. ¿Por qué Pablo le aconseja esto a Timoteo? Importa el contexto. Ya se los he explicado varias veces, lo vuelvo a repetir. Es el contexto de dónde vivían en ese momento. Que vivían en Turquía, en Éfeso, lo que hoy es Turquía. Esto era gobernado mayoritariamente por mujeres muy controladoras, en un aspecto negativo, no positivo, líderes negativas, no positivas. Era una cultura liberalista, pero por otro lado también muy conservadora por los judaístas. Los judaístas estaban acostumbrados a respetar ancianos. Allá en la cultura judía, anciano es sinónimo de sabiduría. Entonces, que alguien jovencito les estuviera enseñando, ¿qué me va a enseñar un jovencito a mí? Y eso lo hemos visto también en estas iglesias, ese tipo de pensamiento. ¿Qué me va a enseñar un jovencito? Eso era lo que podía estar pasando. Era normal que un jovencito pudiera enseñar, pudiera reprender, pudiera estar asesorando o aconsejando pastoralmente. Podía originar que no hubiera respeto hacia quien era el encargado en ese momento. Y el respeto, ¿cómo le aconseja Pablo que se lo gane? No lo pidas, no lo exijas. El respeto no se gana así. Gánatelo con tu actuar. Gánatelo con tu actuar. Si la gente a ti no te respeta, ¿cómo estás actuando? Esto, más allá de ser un líder, si tú quieres un respeto un poco más alto, ¿por qué no te lo estás ganando? Fíjate qué acciones y qué decisiones estás tomando. Y el segundo consejo: ten cuidado de ti mismo, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen. Esto no aplica, esta frase me gusta mucho porque aplica no solo para el líder de una iglesia, que en este caso es Timoteo, aplica también para un padre de familia, para una madre de familia. Ten cuidado de ti mismo, chécate cómo actúas, chécate qué ejemplo estás dando, chécate qué decisión estás tomando, porque tus hijos lo van a ver y así vas a salvarlos a ellos y a ti mismo. Pero si tú no estás haciendo eso, estás tomando malas decisiones, estás tomando malos caminos y le quieres aconsejar a tu hijo cómo hacer el bien, no te va a salvar a ti ni a tu hijo, ni a tu hija. Un líder también es vulnerable a caer, eso Pablo lo sabe. Si no está esforzándose en el día a día en cuidar su camino, si no estamos esforzándonos, nuestro ejemplo, su coherencia entre lo que predica y lo que vive, nuestro ministerio y el trabajo en las cosas de Dios no van a tener fruto. Nuestra responsabilidad no empieza cuando cruzamos esta puerta, no empieza cuando subimos aquí al púlpito, incluso empieza nuestra vida personal, empieza desde que despertamos, empieza en la privacidad de nuestra vida, en la privacidad de nuestra habitación. Ahí empieza nuestro ejemplo. Seas un líder espiritual, seas un padre, una madre, seas lo que sea, empieza desde allá afuera. No podemos dar órdenes, no podemos exigir de manera liderazgo si no somos un ejemplo allá abajo. Y cuida de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando hacía este devocional se me venía a la mente unos ejemplos. Jonás, el ocio lo llevó a desobedecer y a ir sobre el camino contrario al que tenía que ir Jonás. David, el ocio lo llevó a caer en pecado. En ese momento, por unos segundos en los que él no se cuidó a sí mismo, cayó, perdió credibilidad,
respeto, perdió su paz, perdió todo. Salomón, todo lo que había ganado en el transcurso de su vida, lo perdió. Primera de Reyes, no recuerdo qué capítulo. Dios le da la orden: no te juntes con mujeres, de este tipo de mujeres, porque te van a llevar al mal. No te juntes con este tipo de mujeres, no vayas hacia ellas. Salomón no hizo caso y también perdió, terminó adorando dioses ajenos por un momento en el que se descuidó. Pablo, sabiendo todo esto, sabiendo todo el historial y también él conociendo el poder del pecado, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Es el mejor consejo que podemos tomarnos, más allá de quien nos rodean, porque nuestro entorno sí nos moldea. Más allá de eso, hay que tener cuidado de ti mismo. Si estás en un mal entorno, aunque no quieras estar en ese mal entorno, pero en ese momento es necesario, si tú tienes cuidado de ti mismo, es muy probable que no falles. Si tienes control sobre ti, si puedes controlar tus decisiones y que no te vence el pecado, es muy probable que puedas, con ayuda de Dios, mantenerte firme. Ten cuidado de ti mismo. Para quienes son padres, ¿qué dice? Vamos a leer la lectura para terminar. Más allá de un líder en la iglesia, que esto es dirigido hacia él, pero si tú eres padre, dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias.